El pleno de la Cámara, el pleno de las cámaras, los plenos en las cámaras parlamentarias son los máximos órganos de las mismas, son los que resumen lo que es, de lo que se trata, la representación de la ciudadanía que tiene reflejo en la misma. Un pleno de la Cámara es el reflejo fiel de la sociedad que ha pasado por unas elecciones. Hay otros órganos de las cámaras parlamentarias con otro tipo de gestiones que pueden representar la sensibilidad de las distintas grupos y de las distintas mayorías o minorías presentes en las cámaras, pero que no son el fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad que va a ser representada. En el caso del Pleno del Congreso o del Senado, en nuestro título tercero de la Constitución española, ese papel se está representando de acuerdo con los criterios que emanan no ya de la propia Constitución en el título tercero, sino en el artículo 23 de la Constitución. El Pleno es, en último caso, la representación de las mayorías que han pasado por unas elecciones de ciudadanos y que previamente han ejercitado su derecho de sufragio activo. Por tanto, la conexión clara de lo que es el pleno de una Cámara con la sensibilidad social de una mayoría que ha pasado por unas elecciones viene a ser el reflejo del derecho fundamental a la participación política del artículo 23 de la Constitución. ¿Dónde se trata en nuestra Constitución española el pleno de las cámaras? Bueno, pues en varios artículos, 73, 74 se hace alusión, pero su nombramiento directo está en el artículo 75. Dice: las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. El pleno tiene en el proceso legislativo la primera y la última palabra, y en todo caso la última palabra, y las comisiones, como sabemos, son órganos de trabajo. El pleno tiene un reflejo constitucional muchas veces de carácter implícito cuando se trata de hacer recaer sobre las cámaras, sobre cada cámara, la toma de decisiones final de cualquier iniciativa legislativa. Esta relevancia por su conexión, como digo, con el derecho fundamental a la participación política ha hecho que siempre estén constitucionalizados en el Pleno, en alguna de sus formas o de sus acepciones o de sus formas de ser referido. Y la tradición de nuestro derecho parlamentario es precisamente dar acomodo constitucional a esta figura en todo nuestro constitucionalismo histórico, y las constituciones de nuestro entorno democrático, de Europa y también de América Latina, hacen referencia a este tipo de figuras. No solo trata la Constitución española estos plenos de cámaras de carácter estatal o de carácter nacional que abarcan o que tienen depositada la soberanía, también podemos estar hablando de plenos de cámaras en los ámbitos descentralizados, por ejemplo, comunidades autónomas. El artículo 152 nos da pie a hablar de las asambleas autonómicas donde también existen plenos. Incluso en las corporaciones de los entes locales también existen plenos. Y en todos la nota común, la nota de distinción, el mínimo común denominador es que son órganos que reflejan la voluntad última representada en el Parlamento o en el órgano representativo al que aluden. ¿Qué ve la sociedad en esta figura? Pues la sociedad en esta figura lo que ve es el reflejo de sus votos. Cuando la sociedad va a dirigirse al Parlamento, cuando piensa en el Parlamento, piensa en el Pleno de la Cámara, visualiza bien un hemiciclo, bien un lugar donde están sentados todos los diputados, todos los senadores o todos los parlamentarios. Si bien, como digo, es simplemente el sitio donde, simple, que no es poco, donde se toma la última decisión,
pero no quiere decir que haya una asimilación con el Parlamento, cosa que la sociedad a veces confunde. Es el órgano decisivo, el máximo órgano, pero no es, tal conforme lo ve la sociedad, el único órgano. El trabajo habitual, como saben, en el Parlamento se suele desempeñar en comisiones, en subcomisiones, incluso en otro tipo de trabajos ad extra o ad intra de la actividad parlamentaria. Yo recomendaría, para seguir este tema con más profundidad que en una simple voz de diccionario, que vieran ustedes alguna sentencia del Tribunal Constitucional como la 3690, aunque en realidad trata más de temas de comisiones, porque los asuntos de plenario no siempre llevan una conflictividad ni política ni jurídica como de las comisiones, pero trata de cómo se comporta el Pleno a la hora de designar comisiones, sentencia 36 de 1990 de nuestro Tribunal Constitucional, o los trabajos de profesores como el profesor Torres Muro, la profesora García Escudero o el profesor Ramón Punset, si quieren ampliar más información.